Hola, mi nombre es Joel González y hoy voy a estar hablando sobre el tráfico ilegal de armas. El tráfico ilegal de armas en el mundo es un fenómeno que se encuentra afectando grandemente a la sociedad debido a la gran disponibilidad que hay en muchos lugares para poseer armas de fuego. Cada vez el negocio se vuelve más lucrativo. Con el aumento de las armas ilegales podemos ver un aumento significativo en los niveles de violencia en el mundo y también de la pobreza. Es por esta razón que debemos entender por qué sucede este fenómeno y cuáles son las medidas que están tomando los gobiernos para poder contrarrestar el gran tráfico que hay a nivel internacional de las mismas. Por medio de esta investigación estaremos analizando los factores que influyen a que suceda este fenómeno. Además estaremos investigando las leyes que apoyan la venta legal de armas de fuego en nuestro país y las medidas de evaluación que se toman para aprobarle una licencia a un solicitante. También veremos noticias recientes sobre el trabajo que están realizando las agencias de ley y orden para poder controlar y contrarrestar el tráfico ilegal de armas en Puerto Rico. El derecho a portar armas. Según el Código Penal de Puerto Rico, un arma se define como cualquier tipo de arma de fuego blanca o cualquier otro tipo de arma, independientemente de su denominación. Un arma de fuego se define como cualquier arma que sea capaz de lanzar proyectiles por medio de una explosión. El privilegio a portar armas del territorio de Puerto Rico surge de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En la dicha enmienda se establece que, siendo necesario para la seguridad de un Estado libre, no se deberá cortar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Este privilegio surge primeramente en la Constitución de los Estados Unidos y no surge de la legislación que se realiza en Puerto Rico. Debido a la existencia de la Constitución de los Estados Unidos en Puerto Rico, ya es compulsorio el privilegio a portar armas. En las décadas pasadas existía un mayor control en Puerto Rico sobre la obtención de un arma de fuego. Ahora es mucho más fácil que en las décadas anteriores, ya que se ha creado legislación que ha facilitado el proceso para obtener un arma en Puerto Rico, aunque las mismas no se les otorgan a las personas con el propósito para utilizarlas para generar violencia. Se ha visto durante los pasados años que ha surgido un incremento en las acciones violentas. Investigaciones han determinado que en muchos de los casos en los que se utilizan armas de fuego, las armas utilizadas son de personas que tienen licencia. Esto, en mi opinión, me lleva a pensar que es un problema que está relacionado directamente con la facilidad de la obtención de las armas de fuego que hay en la isla. Los requisitos para tener un arma de fuego en Puerto Rico. Cuando hablamos de las armas de fuego es importante señalar el acceso que tienen las personas a las mismas. Se debe conocer cuán fácil o difícil le puede ser a alguien obtener un arma de fuego. Según la Ley de Armas del 2020, los requisitos para que un ciudadano pueda solicitar la licencia de portación de armas son los siguientes: haber cumplido 21 años, tener un expediente negativo de antecedentes penales, no ser adicto a sustancias controladas o ebrio habitual, no estar declarado como incapaz mental por un tribunal, no pertenecer a organizaciones que incurran en actos delictivos, ser ciudadano o residente legal en los Estados Unidos. Además de esto, la Ley de Armas de Puerto Rico del 2020 establece que el tiempo en otorgar una licencia de arma no puede exceder un término máximo de 30 días. ¿Y qué relación tiene el tráfico ilegal de armas con la ley de armas de un país? Basándonos en la información que proveen las investigaciones de las Naciones Unidas, estos dos factores se vinculan. Dentro de los estudios e investigaciones que han realizado las Naciones Unidas, en las últimas décadas ha surgido un aumento notorio en el tráfico de armas ilegales en el mundo entero. Esto se le puede atribuir a muchos factores, ya que hay diversas organizaciones criminales que se benefician y se lucran de esta actividad. En estudios actuales se ha identificado un aumento significativo en la violencia por medio de la utilización de las armas de fuego. Además, los lugares donde más se ve este contrabando son lugares donde los niveles de pobreza y la falta de desarrollo económico son los más altos. Según la ONU, las armas más traficadas son las pistolas, los fusiles y las escopetas. En las Américas, las armas que más se trafican son las pistolas. En África y en Occidente lo son los fusiles y las escopetas. Además del tráfico internacional, también existe un fenómeno conocido como el tráfico transnacional. El tráfico transnacional es el que sucede dentro de un mismo continente. En el continente de América, la mayoría del tráfico se identifica que comienza en los Estados Unidos y toma dirección hacia México y América del Sur. En Europa,
La mayor parte del tráfico comienza en la parte norte y se dirige a la parte sur del continente. Otros países donde también se concentra mucho el comienzo del tráfico son Rusia y China. Partiendo de esto, se puede identificar que el tráfico de armas siempre surge de las naciones que poseen un mayor desarrollo económico y se dirige hacia los que tienen un desarrollo económico más pobre. Esto nos puede dar una visión más clara sobre algunas de las razones que causan que muchos países no logren un desarrollo económico tan exitoso. Se puede identificar en las estadísticas que los países que más reciben armas a causa del tráfico son los que se encuentran menos desarrollados. Además de la falta del desarrollo económico, en estos países se identifica un margen más alto de violencia, ya que en la mayoría de las ocasiones se utilizan las armas para causar intimidación con el fin de tener control de la población. Otro aspecto importante que podemos identificar es que los países que producen armas no se asocian con el tráfico ilícito de las mismas. Es decir, en los países donde se fabrican armas no se puede observar un mercado de armas ilegales tan amplio. Países como Estados Unidos y Europa se ven como mayores exportadores de armas ilegales, pero en estos países no se observa que haya una gran compra de las mismas. El tráfico de armas ilegales se asocia directamente también con el aumento de la violencia. En la mayoría de los países donde se trafican armas ilegales a gran escala, hay un aumento significativo de la violencia entre las personas. La gran parte de los delitos cometidos en estos son perpetrados utilizando armas traficadas. La disponibilidad de estas influye grandemente en el uso que las personas y las bandas criminales le puedan dar. Además de identificar esto, se puede identificar que en las distintas partes del mundo más de un 50% de los homicidios son llevados a cabo utilizando armas de fuego. Las mismas son utilizadas más frecuentemente por organizaciones criminales, el homicidio a parejas y el homicidio de familiares. En la mayoría de los casos en los cuales han sido utilizadas armas de fuego, los que realizaron el acto eran hombres. Esto también nos indica que las armas de fuego son el instrumento preferido de los hombres para cometer homicidios. Definitivamente, la utilización de las armas de fuego ilegales se debe a la gran disponibilidad que hay de las mismas. En las redes de tráfico transnacionales se permite que haya un flujo de armas grande dentro de los países. Gracias a la gran disponibilidad del producto en muchos países, conseguir lo ilícito es más económico que lo lícito. A pesar de que en muchos países como América Central las armas ilegales sean mucho más costosas que las legales, en lugares como América del Norte las armas ilegales son más baratas que las legales. Esta reducción de precio inusual se debe a que en países como Estados Unidos hay una gran cantidad de armas disponibles. Además de la producción y disponibilidad de las armas en estos países, la reducción de precio se debe también a la larga durabilidad que puede tener un arma. Para poner esto en contexto, el estimado promedio de vida de una Glock es de alrededor de 55 años. Debido a este largo tiempo de duración, entonces es posible asumir que las armas pueden ser limpiadas y revendidas por diverso tiempo. Este factor, junto con los otros mencionados, es lo que le permite en algunos lugares tener un precio más bajo a las armas ilegales. Otro dato que puede ayudar a la reducción de costos es la gran producción de municiones que existe a nivel mundial. Se estima que se producen alrededor de 12.000 millones de municiones al año. Junto con esto también hay estadísticas que confirman que existe un negocio ilícito de reparación y fabricación de partes para las armas. Se identifica también que muchas de las incautaciones de armas ilegales hechas se asocian con el tráfico de drogas y el aumento de la violencia de los países. En los países donde más se incautan armas, se incautan las mismas debido a la investigación de un crimen violento. También existe este suceso igual con el tráfico de droga. En muchos de los cargamentos de droga capturados por las agencias de ley y orden se incautan de igual manera armas ilegales. Los métodos más comunes utilizados por los traficantes para trasladar las armas son el marítimo, el terrestre y el aéreo. Aunque la mayoría de las armas que se logran incautar son en las aduanas, en la mayoría de los casos se capturan pocas cantidades de las mismas. Por otro lado, cuando se realizan incautaciones a barcos, las cantidades de armas son mucho más grandes. Esto nos permite observar que hay una posibilidad de que las armas incautadas por tierra podrían ser una distracción para llevar a cabo operativos más grandes. Esta inducción se debe a que, según los datos de las Naciones Unidas, cuando se consiguen armas en las aduanas, en la mayoría de los casos solo se logra confiscar una o dos, a diferencia de los cargamentos marítimos que
se pueden conseguir a veces hasta miles de armas ilegales en una incautación a un barco. Esto que está aquí es un mapa sobre el tráfico internacional y transnacional de las armas. Como podemos ver aquí, mucho comienza en Estados Unidos, en Europa, en Rusia y en China, y se dirige pues hacia los países menos desarrollados. Estados Unidos pasa hacia México, hacia América del Sur. También de Estados Unidos pasa mucho al Medio Oriente. Igual de Europa pasa mucho a África, a Rusia y hasta países como Australia y Nueva Zelanda, que están sumamente lejos, pero esto nos puede dejar ver que realmente el tráfico de armas es sumamente enorme en el mundo, se lleva a cabo prácticamente en todas las partes del mundo. Ahora vamos a hablar sobre unas noticias del tráfico de armas que hay en Puerto Rico. Esta noticia es del Vocero y se publicó en el año 2023. Y el título de la noticia es: compleja la lucha en contra del tráfico de armas ilegales en Puerto Rico. Entran a la isla por aire, mar y por el correo. En esta noticia básicamente está hablando el director auxiliar del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico sobre la situación del tráfico ilegal de armas en la isla. Comienza hablando sobre los distintos métodos que utilizan actualmente en la isla para traficar las armas. Menciona que los más comunes lo son por entrada marítima, hasta por correo y por aire también. Esta agencia federal ha identificado que en Puerto Rico hay dos tipos de organizaciones que se dedican al tráfico de armas, las cuales lo son el narcotráfico y una organización que se dedica exclusivamente a traficar armas. El director del Homeland Security nos hace entender que esta situación es una alarmante y que se debe de prestarle más atención por parte de la policía de Puerto Rico. Por otro lado, el director del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico muestra que la situación no parece ser tan alarmante e indica que solo se han incautado 1.324 armas entre el 1 de enero al 5 de septiembre del año 2023. El director del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico indica que al parecer las agencias federales esperan que la policía de la isla presente algún tipo de plan de acción en contra del tráfico ilegal de armas. Además, menciona que crear un plan de trabajo en contra del tráfico sería algo muy dificultoso debido a que en las casas las armas se modifican y se reconstruyen, determinando esto que sería muy difícil rastrear dichas armas. Esto confirma los datos anteriores que mostraban las Naciones Unidas de los negocios que hay de creación y modificación de partes para las armas. Y esta otra noticia que fue publicada el 7 de enero de este año, del 2024, que habla sobre un movimiento por parte de la policía que logra diligenciar sobre 60 órdenes de arresto por narcotráfico y venta de armas ilegales. En esta noticia se está hablando sobre un operativo que realizó la policía en el mes de enero de este año, en el cual lograron efectuar alrededor de 60 órdenes de arresto. Las mismas estaban relacionadas con la venta de drogas y también con la venta de armas ilegales. Durante el operativo lograron incautar 57 armas de fuego, 8.5 kilogramos de cocaína y otras sustancias controladas, 20 vehículos de motor y además arrestaron 51 hombres y 12 mujeres. Esta noticia también nos confirma el plan de trabajo que está llevando a cabo la policía de Puerto Rico en contra del tráfico de armas ilegales, aunque sea un poco difícil poder identificar cuáles son las armas traficadas y cuáles no. Además, esto también nos confirma que hay una relación directa entre la venta de narcóticos ilegales y la venta de armas ilegales, ya que las redes de venta de narcóticos casi siempre también trabajan con armas ilegales. Y también podemos ver que la mayoría de las personas arrestadas ocurriendo en estas acciones ilícitas son los hombres, y son pocas las mujeres que realmente se involucran en estas actividades. En conclusión, tras la investigación sobre el fenómeno del tráfico ilegal de armas, pudimos identificar los grandes factores que influyen a que suceda el mismo, descubrimos cómo funciona la red de tráfico de armas a nivel mundial, además identificamos cuáles son las razones que hacen que las organizaciones criminales lleven a cabo este tipo de actividad. Además, identificamos cómo el tráfico ilegal de armas se asocia directamente con el aumento de la violencia en muchos de los países donde más se practica. En mi opinión personal, creo que es muy triste que muchos de los que realizan estas actividades delictivas sean jóvenes
como ya antes mencionado en la noticia anterior, que arrestaron 51 hombres, muchos de estos pude ver que eran entre las edades de 17, 18 años hasta 40 años. Y esto nos indica que debe de haber un esfuerzo más grande para educar a las personas y para evitar que incurran en este tipo de actividades delictivas, que lo único que logran estas actividades es afectar el desarrollo económico de la sociedad y aumentar la violencia. Estas son las referencias.